sus demandas. Amnistía Internacional también habla en su informe de que el Consejo de Seguridad de la ONU no actúa mientras en Siria se cometen crímenes contra la humanidad, por lo que califica al organismo internacional como una institución cansada, fuera de la realidad e ineficaz. Y precisamente para hablar no sobre este informe de la ONU, pero hablar sobre una jornada histórica que se está viviendo en Egipto, está con nosotros desde Buenos Aires Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte. Horacio, amigo de la casa, nos acompañaste en varias ocasiones, sabemos que sos un analista todoterreno. Te habíamos invitado para hablar sobre Egipto, pero salió este informe de Amnistía Internacional y me gustaría conocer tu opinión brevemente antes de meternos en el tema de las elecciones de Egipto. ¿Qué opinas de esto que dice Amnistía Internacional sobre el Consejo de Seguridad de la ONU? Institución cansada, fuera de la realidad e ineficaz. Bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo con el informe en razón de los antecedentes del caso libio, donde justamente el Consejo de Seguridad tuvo una posición hasta hiperactiva e incluso facilitó, ¿no es cierto?, que la número 1973, que en definitiva estaba dirigida a proteger civiles, luego cambiara hacia un cambio de régimen, que como sabe yo he tratado muchas veces en CNN, culminó y estaba diseñada incluso para matarlo a Muammar Gaddafi, ¿no? De manera tal que yo no discrepo tanto. Yo creo que la conducción del Consejo de Seguridad responde a los intereses de las potencias nucleares que están representadas en él y juegan el papel que corresponde de acuerdo a lo que cada uno de esos actores quiera y también en su conjunto, ¿no? Horacio, hablemos ahora de este otro tema que fue por el que te invitamos, esta jornada histórica que está viviendo el pueblo de Egipto. Por primera vez se están encontrando que van a poder ir a las urnas y que no saben quién va a ganar estas elecciones. Hoy es la segunda jornada, ayer fue la primera y no se sabe si va a haber primera o segunda vuelta, quién va a reemplazar a Hosni Mubarak, quien gobernó por más de 30 años. ¿Tú crees que algún candidato podría ganar en primera vuelta o va a haber una segunda vuelta ahí? En principio yo creo que la división que existe entre dos candidatos, uno oficial y otro que se ha alejado de la hermandad musulmana, colocaría ante una posible, ante un posible triunfo dentro de lo que es su facción, Abdelmenem, que es el candidato Futuh, ¿no es cierto?, que es el candidato independiente que cuenta con el apoyo del salafismo. Pero está dividido, de manera tal que eso podría facilitar que Amr Moussa, ex canciller de Hosni Mubarak, pero alejado un poco de la órbita del expresidente, pueda imponerse precisamente gracias a la división que yo acabo de mencionar. Pero estamos hablando de hipótesis, porque claro, no sabemos en definitiva cómo va a reaccionar un electorado que está más preocupado en este momento por cuestiones vinculadas a la economía, a la educación y a la seguridad, que en definitiva al perfil de cada uno de estos candidatos. Horacio, ¿no? Precisamente lo que sí sabemos, no sabemos quién va a ganar, si va a haber primera o segunda vuelta, pero sí, sea quien sea el ganador, va a recibir una pesada herencia de corrupción. Tú mencionabas problemas económicos, o sea, pobreza, altos niveles de desempleo y problemas de seguridad. ¿Cómo podría solucionar todos estos desafíos el nuevo gobierno? Parecen imposibles de solucionar. Yo diría exactamente, Carlos, que lo veo por lo menos, si no imposible, altamente improbable, porque además la Junta Militar, que en definitiva desencadenó lo que yo siempre he llamado un golpe de palacio, ni siquiera un golpe de Estado y mucho menos una revolución, ¿no es cierto?, tienen toda la capacidad, todos los recursos para utilizar la división de, por ejemplo, de frente opositor, sobre todo de la hermandad musulmana, para poder dictar las reglas de un país que no tiene en este momento ni siquiera una constitución. O sea, acá no hay constitución todavía. Ese es un tema que te quería preguntar justamente, que este nuevo presidente será elegido sin una constitución precisamente que defina sus poderes. ¿De qué manera esto podría repercutir en sus funciones y en los poderes que tenga él y la habilidad para manejar esta situación tan complicada que va a heredar? Bueno, yo creo que eso va a ser diferente si el triunfador es Amr Moussa, que dentro de todo es una persona que no ha roto sus vinculaciones con el establishment, o si por el contrario triunfa
alguno de los dos candidatos de la hermandad musulmana, sea el candidato oficial o sea el candidato que yo acabo de mencionar, el Futuc, ¿no? Claro. Sería un poco diferente el escenario. Pero lo importante, Carlos, sobre todo para el televidente, que debe conocer esto seguramente y lo conoce, dado todas las personas que han opinado en CNN en español, es que la Junta Militar representa a un establishment en el país que tiene un inmenso poder económico y que el aparato militar industrial de Egipto abarca un sinnúmero de negocios que arrojan ganancias que son importantísimas y que va a ser muy difícil que los militares vayan a facilitar justamente el manejo o la desarticulación de toda esta estructura militar industrial, para llamarla de alguna manera, porque acá abarca prácticamente todas las actividades de la vida económica del país. Horacio, un abrazo muy amable, muchísimas gracias. Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en asuntos un placer, del Medio Oriente y África del Norte. También siempre, Horacio, también muy atento a las redes sociales. Y vamos con Alejandro Lara, que también está atento a las redes sociales. Le tiré una, como dicen ustedes en Venezuela, en béisbol, una pelota. Iba a hablar sobre Egipto, le empecé hablando de Amnistía Internacional. La pelota no fue muy directa, pero me la batió muy bien. Como siempre, Horacio es atento a todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero a ti te tiro la pelota directa, ¿no? Directa. Ahí la vas a agarrar. Pero a mí siempre para la mano derecha. Run, como se dice acá. Aquí siempre se hace un jonrón. Entonces él es un jugador que puede utilizar la mano derecha y la izquierda para batir el jonrón. Él te la batea de como sea la pelota. Sí, Horacio, todo terreno, un gusto que esté con nosotros muy seguido para hablar de distintos temas. Él tuvo con el tema Libia, por conocedor de los problemas en Libia, relación directa, había tenido como Omar Gaddafi y ahora está hablando de Egipto, también está hablando de lo de Amnistía Internacional. Y esta pelota de noticias continúa en el Medio Oriente, pero ahora hablamos de Afganistán, en los breves de noticias de Café CNN. Y nos quedamos en Afganistán, ya que se está investigando la intoxicación de más de 120 niñas y 3 maestras